Yo soy Francisco Díaz Fuenzalía, soy ingeniero agrónomo egresado de la gloriosa Universidad de Concepción. Yo egresé en el año 70 y inmediatamente un año estuve trabajando en mi tesis de grado, que fue en el área de riego, y posteriormente fui invitado por un compañero de curso a trabajar en la Corporación de Reforma Agraria de Ñuble. Yo nací en la comuna de Gorbea, pero no en la ciudad, no en el radio urbano, sino que en un sector que queda como a 12 kilómetros de Gorbea y que es el sector de Mangue. Mi abuelo fue colono, lo digo con mucho orgullo porque mi abuelo llegó de Contulmo y el Estado a fines del 1800 le entregó a él 80 hectáreas, o sea, un terreno de 400 metros de frente y 2000 de fondo. Y ahí ese viejo pionero, colono, tuvo que echar abajo una montaña para poder despejar terreno, para poder criar animales y sembrar. Esa es mi historia y de ahí viene mi vinculación con el sector rural, con el campo y mis ganas de estudiar agronomía. Yo estuve ahí no mucho tiempo, en ese tiempo no había escuela pública, solamente había una escuela que mantenían las monjitas del obispado de la Araucanía y solamente tenía hasta tercero básico. Estoy hablando del año 1900, de la década del 40. No habían camino para ir a un centro de salud, había que cabalgar en invierno con lagunas grandes, o sea, era una vida dura. Entonces cuando yo tenía más o menos 6 años, mi viejo partió para Concepción, porque no había escuela y era todo muy duro. El hecho de tener un origen campesino, digamos, o más bien de pequeño propietario, porque el campesinado como tal en esa zona no existía, eran todos pequeños propietarios, pero el amor por el campo, por la vida rural, eso me motivó a estudiar agronomía y por supuesto después vincularme en algún servicio que tuviera que ver con el agro. Bueno, Estados Unidos le provocó mucha inquietud, sobre todo en el periodo de la Guerra Fría, que un país pequeño como Cuba haya hecho una revolución y haya precisamente terminado con el latifundio y distribuido tierras. Eso lo hizo un poco adelantarse con el tema de la Alianza para el Progreso e incluso promocionar reformas agrarias de acuerdo con sus intereses en el resto de América Latina. Y de ahí nació el interés porque existieran procesos de reforma agraria en América Latina. A ellos les convenía para impedir que apareciera otro Cuba. Pero si ellos lo promocionaron a través de la famosa Alianza para el Progreso, ellos promocionaron que hubiera reforma agraria. ¿Por qué? Porque temían que las condiciones miserables de explotación y de gran desigualdad en que vivía el campesinado en América Latina pudiera provocar estallidos sociales con otras consecuencias o que aparecieran otros países rebelándose o con procesos revolucionarios. Bueno, la ley de reforma agraria, que es la ley 16.640, fue promulgada en 1967 y el objetivo principal era atacar el tema del latifundio, porque el latifundio implicaba que la posesión de tremendas superficies por pocas personas y mucho terreno inexplotado, y con unas condiciones de vida del campesinado, pero francamente miserables, diríamos que hasta feudales. Esa fue la labor principal el objetivo principal de la ley de reforma agraria. Y la ley de sindicalización campesina, que es anterior a la ley de reforma agraria, la CORA fue creada por la ley 16.640, pero la reforma agraria comenzó en 1962, cuando la Iglesia Católica empezó a desprenderse de algunos predios que tenía en la zona central y entregándose a los campesinos en un sistema de cooperativa. Pero la ley de reforma agraria propiamente tal, que se promulgó en el gobierno de Frei Montalva, esa realmente atacó de frentón el tema del latifundio
creando muchos predios expropiados. Fueron del orden de los 6 millones de hectáreas que se expropiaron. No tengo la experiencia porque como mi visión es más del sur, en un contexto de pequeña propiedad donde no había, cada uno era dueño de su tierra, cada uno generaba su trabajo, su alimento y todo, pero sé que en la zona central las condiciones eran realmente deplorable en la que vivía el campesino, el inquilinaje. Y una expresión muy clara de esto lo tenemos en la película que se hizo el año 67 también, El Chacal de Nahuel Toro. Ahí se ve claramente cuál era la situación del campesinado. Un hombre que no tuvo nunca la oportunidad de que alguien le tendiera una mano, que era analfabeto. Y una viuda que sencillamente cuando ya no sirvió la echaron. Esa película refleja tan claramente lo que era la situación del campesino y especialmente en Ñuble, ¿no? Digamos las condiciones miserables en que vivía sin habitación, cultivando todo para el patrón, analfabeto, sin ninguna posibilidad de desarrollo social. Era deplorable las condiciones en que vivía el campesinado. Una explotación, pero trabajaba de sol a sol por un salario miserable y que a veces se pagaba en especies. La ley de sindicalización campesina, que es del año 62, antes de la ley de reforma agraria, precisamente lo que promovía era la dignificación y el mejoramiento de las condiciones laborales del campesinado. Daba la posibilidad de que, existiendo 10 trabajadores, pudieran formar un sindicato y ese sindicato a su vez formar parte de una federación o confederación. Y eso permitió mejorar notablemente las condiciones del campesinado. Pero eso la ley de sindicalización campesina es 5 años anterior a la ley de reforma agraria. No, la sindicalización campesina venía de antes. Lo que pasa es que recibió un fuerte impulso en el proceso de reforma agraria, por cuanto dentro de la estructura de la Corporación de Reforma Agraria, que fue la que asumió toda la labor, existían distintos departamentos. Y había un departamento de desarrollo campesino que ese principalmente se vinculaba con los sindicatos y promovía, hacía cursos de capacitación. Y eso, digamos, creó un vínculo entre los funcionarios de la CORA y la gente que formaba parte de los sindicatos, los campesinos. Eso fue lo que ayudó mucho, digamos, porque después los sindicatos o los campesinos que formaban parte de esos sindicatos empezaron a identificar predios que estaban mal explotados y eso ayudó mucho a acelerar el proceso. Además que la voluntad del gobierno, sobre todo del compañero Allende, de acelerar este proceso, colaboró mucho al tema. Yo diría que una de las cosas más importantes, bueno, habían organismos que estaban vinculados directamente con el tema de la reforma agraria, sobre todo con el tema de la formación del campesinado, que el Instituto de Capacitación e Información de Reforma Agraria, el ICIRA. Y, digamos, otra cosa tremendamente positiva que estableció la ley 16640 que creó la Corporación de Reforma Agraria, fue que ahí están los albores de la ley de aguas en Chile, porque prácticamente ahí se creó la Dirección General de Agua, que establecía entre las cuestiones más importantes el uso racional y beneficioso del recurso agua. Se confunde el tema porque muchos dicen que la DGA nació como tal por el decreto 1189 del año 81. Eso no es tal. Lo que hizo eso fue prácticamente dejar en el mercado libre un recurso tan importante como es el agua, un elemento vital, era un tema de mercado. O sea, y Chile llegó a tener el código de aguas más liberal del mundo.
Ningún país tenía un código de agua tan liberal que permitía que un particular, un ciudadano cualquiera, se apropiara de un río entero y matara todo el resto de los proyectos. Eso afortunadamente cambió, pero el código de aguas de los Chicago Boys, el del año 81, era, pero no tenía nada que ver, desapareció la prioridad en bebida humana, en uso industrial, o sea, cualquiera que podía hacer lo que era y pedir un río completo sin necesidad de utilizarlo, esperando que mejorar. Y con eso frenaba el desarrollo de cuántos proyectos. Esa es una de las cosas positivas también de la ley de reforma agraria, el nacimiento de la Dirección General de Agua. La CORA comenzó a implementarse precisamente con la ley y partió fuerte el año 1968, cuando se estableció una planta profesional, cuando se empezaron a contratar los funcionarios, se abrieron oficinas en casi todas las regiones de la Corporación de Reforma Agraria, y después incluso durante el gobierno de Allende, para favorecer o para posibilitar, para mejorar este tema de reforma agraria, se fusionaron los servicios del agro. Se creó un pequeño, en cada región se creó un pequeño Ministerio de Agricultura, y ahí estaban integradas la CORA, el SAG, el INDAP. Entonces, se compartían labores, había profesionales que, perteneciendo al Servicio Agrícola y Ganadero o al SAG, estaban a cargo de algunos asentamientos. El rol principal de la corporación fue evidentemente terminar con el latifundio, terminar con esas condiciones de explotación de los terrenos en que al propietario le bastaba con explotar solamente una fracción y con eso vivía, porque la demanda y el resto seguía todo, digamos, abandonado. Entonces eso no podía ser, y por eso que se estableció que no se podía tener más de 80 hectáreas de riego básico, y eso era la base, lo que se dejaba. Alguien que tenía más de 80 hectáreas de riego básico, eso se entiende con el tema del río Maipo, del valle del río Maipo. El resto era expropiable, incluso algunos lo entregaban todo. Una hectárea de riego básico, por supuesto, no es lo mismo en Santiago que en el sur. La equivalencia en terreno, en superficie, es mucho mayor. O sea, una hectárea de riego básico puede ser el equivalente en Osorno a 10 hectáreas. En la zona central, en el valle del río Maipo, una hectárea de riego básico es una hectárea. Se supone que esa es la hectárea que permite subsistir. Y por supuesto es mayor, por ejemplo, en Ñuble, no recuerdo cuánto, pero debe ser 3 hectáreas o 4 hectáreas de superficie deben equivaler a una hectárea de riego básico. Eso está relacionado con el tipo de suelo, la calidad de suelo, condiciones agroclimáticas. La Corporación de Reforma Agraria se relacionaba a través del Departamento de Desarrollo Campesino y a través de profesionales, ya sea técnicos o agrícolas o ingenieros, ¿no?, que hacían la coordinación entre la Dirección General, o sea, entre la Corporación de Reforma Agraria y los requerimientos materiales o físicos del asentamiento. Digamos, ahí existía una relación absolutamente directa. Y otra cosa que es importante destacar, la CORA no se preocupaba solamente de lo que era la expropiación del predio, sino que venía la expropiación e inmediatamente se designaba lo que se llamaba el coordinador, y ese profesional se hacía cargo de ver cuáles eran las necesidades de maquinaria, de fertilizantes, y hacer un plan de explotación acorde a las características del suelo o la mejor productividad que se podría alcanzar. Existía un departamento de obras civiles que se preparaba del tema camino, se preocupaba del tema del riego, y otro departamento que era el primero que llegaba al campo, que era el cambio de tenencia, el que estudiaba todas las condiciones para sugerir la expropiación del predio o la entrega voluntaria del propietario. Porque no siempre se expropiaba.
hay propietarios que, conscientes de lo que significaba el proceso, sencillamente iban y negociaban con la Cora y entregaban el predio. Otra característica muy buena que yo quiero destacar es que en aquellos predios de gran explotación, de gran valor, de explotaciones agrícolas con alta tecnología, que se entregaban a la Cora o que expropió la Cora, se formaron centros de producción. Centros de producción de semillas, centros de producción ganadera. O sea, la parte primaria era el asentamiento que estaba, digamos, en el cual quedaban los campesinos que ahí vivían, con el propósito de, a posterior, una vez que ya estuvieran capacitados, que el predio estuviera en desarrollo, asignarle una parcela a cada uno. Para mí el objetivo esencial era terminar con el latifundio, mejorar la producción agrícola, incorporar nueva tecnología y resolver un problema social que existía en el campo, que era la condición triste y miserable en que vivía el campesinado. Yo creo que el gran objetivo fue precisamente ese: justicia, dignidad y mejorar la productividad. Porque eso trajo que se pasara de monocultivo, ya se empezaron a diversificar y los campesinos incorporaron, aparte de los cultivos tradicionales, otros a sugerencia de los técnicos que eran encargados de atenderlos. O sea, aparte de todo lo que significó en términos desde el punto de vista de desarrollo social, desde el punto de vista del impacto que tuvo en la vida del campesinado, implicó hasta una diversificación de cultivos y mejorar la productividad. Aun cuando eso se negó persistentemente, fue así, aumentó la productividad. ¿Por qué? Porque el campesino tuvo acceso a capacitación, tuvo acceso a charlas, a charlas demostrativas. Yo recuerdo que esto comenzó incluso un poco antes de que se creara la Cora, la presión campesina por su situación. Hubo un movimiento campesino que prácticamente abarcó las comunas de San Carlos, San Nicolás, Chillán, que hubo una alta concentración, pero la participación fundamental de la organización campesina fue en el tema de sugerir, recomendar la expropiación de algunos predios y, por supuesto, servir de nexo entre la Corporación de Reforma Agraria y el campesinado que fue beneficiado. Sí, movilizaciones, muchas movilizaciones. Hay predios que se expropiaron precisamente porque fueron tomados. Hubo una movilización muy fuerte el año 67, en que hubo toma de campesinos a través de todas las zonas de esas comunas más importantes, San Carlos, San Nicolás, Chillán y otras, Coihueco, en que hubo tomas masivas e incluso desalojo, incluso a veces enfrentamientos entre los campesinos y las fuerzas que iban al desalojo. Para los campesinos era tomarse el predio, era cerrar el portón, era colocar obstáculos, botar árboles y todo. No, si era con ciertos grados de violencia. Es que no había otra forma. ¿Cómo los iban a hacer escuchar? Marchas también hubo, marchas en Chillán, que era frente en ese entonces el gobierno interior, que era la intendencia. Huelga, ¿no? Sí, fue importante. Yo creo que ahí lo que hace falta es recopilar. Bueno, el Mecha me dijo que lo iba a hacer, él iba a recopilar y se va a ir a la Biblioteca Nacional para revisar el diario La Discusión y otras publicaciones de ese entonces. Pero fue una cuestión masiva. Nosotros nos tomamos la facultad y cortamos el camino a Coihueco y ahí estuvieron los campesinos alojando en el hogar, los dirigentes. Es difícil que me recuerde ahora, pero eran masivas. Pero no me gustaría adelantar una cifra, pero eran masivas, eran muchos campesinos con sus atuendos típicos, el poncho, el sombrero, algunos con hojotas, otros con botas.
marchando ahí por las calles de Chillán, especialmente por la Avenida Libertad frente a la Intendencia, exigiendo la aceleración del proceso de reforma agraria. La alianza fundamental que estableció el campesinado fue con los trabajadores y con los estudiantes, fundamentalmente con los estudiantes en ese entonces, estudiantes universitarios y secundarios, porque ellos fueron los que más apoyaron este tipo de movilizaciones. Y los trabajadores de las barracas, los trabajadores de los aserraderos, esos apoyaron esas movilizaciones. Pero fundamentalmente fueron los estudiantes. Organismos técnicos, yo diría que no hablaría de organismos técnicos, más bien hablaría de algo que fue muy, en mi opinión, muy importante, que fue la integración de los servicios del agro, que se formó en cada región un pequeño ministerio de agricultura. Y ahí estaban, esa integración estuvo fundamentalmente la CORA, el SAC y el INDAP. Y digamos, no como un organismo técnico en estricto rigor o la definición de técnico, sí más bien como de coordinación y acción en el campo. Entonces, esa integración permitió que trabajaran en áreas típicas de la Corporación de Reforma Agraria, profesionales del Servicio Agrícola Ganadero, que trabajaran gente del Servicio Agrícola Ganadero también en funciones de INDAP. Esa integración fue muy valiosa. Inmediatamente que se producía la expropiación, cuando yo estaba saldado y la CORA tomaba posesión del predio, los campesinos se organizaban eligiendo su directiva y todo esto dirigido por un profesional que recibía el nombre de coordinador de asentamiento. Normalmente era un técnico agrícola o un ingeniero agrónomo, ya sea como te dije, de INDAP, de la CORA o del SAC. Él, digamos, se preocupaba del tema de hacer el plan de explotación para comenzar a trabajar. Él se preocupaba de ver cuáles eran las necesidades o los requerimientos en términos de maquinaria agrícola, de fertilizantes, establecer cuántas hectáreas de tal cultivo van a haber, También ahí llegaba el Departamento de Capacitación Campesina para empezar programas de alfabetización y trabajar también con las dueñas de casa, enseñándole algunas técnicas para manejarse en el tema del campo. Pero fundamentalmente fue a través de las distintas reparticiones de la CORA, pero el fundamental era el coordinador de asentamiento, es el nombre que recibía. No, el coordinador era un funcionario de la CORA, del SAC, pero él se entendía con la directiva porque los campesinos designaban su directiva. Y ahí estaba el presidente, el encargado de la producción lechera, en el caso de lechería, el encargado de los cultivos. Todos tenían alguna responsabilidad y ellos realizaban su asamblea con la asistencia del coordinador o con la coordinación, más bien para ser fiel con su rol respecto de lo que los campesinos decidían cultivar. Si tantas hectáreas de remolacha, si tantas de maíz. Eso era. Y ahí elegían ellos los responsables de cada una de las áreas en que producía el predio, el lechero, el ternerero, el regador y todo. Se expropiaba un predio, siempre era muy superior a 20 hectáreas, pero bueno, tú lo pusiste como ejemplo. Pero ese todo conformaba un asentamiento. Una etapa posterior que no se cumplió, no se alcanzó a cumplir con el proceso que va desde que inició el gobierno de Allende hasta que vino el golpe de Estado, cuando llegó la dictadura. Había muchos que estaban en la etapa de asentamiento todavía, porque no era la entrega de parcelas individuales, era algo muy posterior, cuando ya está todo conciliado
consolidados, cuando ya estaban definidas distintos cultivos que se iban a producir, ahí se le entregaba, pero en una etapa nunca anterior a 3, 5 años. Ahí se le entregaba a cada campesino una superficie que era cada parcela. Y ahí ya pasaban a ser parceleros. Y lo que ocurrió posteriormente es que precisamente los campesinos, como después del 73 ya dejaron de recibir asistencia, ya no existían coordinadores, ya no existía la posibilidad de conseguir maquinaria, sencillamente vendieron su parcela, se compraron un taxi, se fueron a la ciudad y ahí desapareció el campesino aquel que tenía grandes esperanzas de ser propietario. No, normalmente ellos seguían viviendo en la casa en que vivían antes de la expropiación, porque la mayoría de ellos eran inquilinos, o sea, era gente, los afuerinos en este caso, digamos, seguían circulando, pero cuando se expropiaba un predio, se expropiaba el predio y era la gente que estaba trabajando, los inquilinos los que solicitaban la expropiación o los beneficiados con la expropiación. Entonces ellos seguían viviendo en sus casas, hacían sus reuniones, sus asambleas, elegían su directiva, ellos decidían, como te decía, lo que iban a cultivar, ¿no? Y el coordinador sencillamente establecía la relación entre las necesidades de ellos y la Corporación de Reforma Agraria. Era el que los acompañaba a la alianza a buscar los abonos, era el que les indicaba lo que había que hacer con respecto a cada uno de los cultivos. Es que cada asentamiento era una unidad, una idea. Esa unidad, digamos, tenía su coordinador. Los coordinadores no solamente tenían un asentamiento, habían coordinadores que coordinaban 3, 4, hasta 5 asentamientos dependiendo del tamaño. Pero el coordinador es el que dirigía un poco la cosa, pero ellos eran los que decidían, hacían su asamblea. Y ahí donde te decía yo que designaban a alguien encargado de la cría del ganado, de alimentar el ganado, de sembrar tanto maíz, otro de regar y todo. Ellos se distribuían el trabajo. Había un departamento de desarrollo campesino que se preocupaba de la mujer, pero no tengo antecedentes de que haya sido relevante. A lo mejor es desconocimiento mío, pero digamos yo la vi siempre cumpliendo el mismo rol de dueña de casa, pero parece que a través del Departamento de Desarrollo Campesino le hacían también cursos de artesanía, algo. Fui designado jefe de producción del área San Carlos. Entonces yo estaba a cargo de todos los coordinadores, tenía que salir al terreno, ver cuál era la necesidad de maquinaria, pero estando en eso, en esa labor, que fue muy breve prácticamente, yo estuve en la Cora 2 años nomás, 2 años. Pero una de las cosas que me gustaría destacar es que cuando se expropiaban predios, había que dotarlos de maquinaria para las labores agrícolas, para las labores de cosecha, de preparación de suelo. Y por supuesto el Estado no tenía suficiente dinero, aparte de que hubo una tremenda importación de tractores, sobre todo tractores rumanos, máquinas de preparar suelos, rastras, arado y todo. No era suficiente para la cantidad, si se expropiaron 6 millones de hectáreas. Entonces, ahí fue cuando la Cora hizo un convenio con la Corfo y se instalaron lo que se llaman los pools de maquinaria, en que se concentraba en un área determinada, tractores, cosecheras, sembradoras, todo, y el campesino que necesitaba trabajar en los asentamientos sencillamente iba y manifestaba su necesidad, y ahí eran trabajos de larga duración e intensos, y los muchachos, para preparar gente, incluso de los mismos campesinos jóvenes, hicieron un curso de tractoristas y trabajaban, pero unas jornadas larguísimas. ¿Por qué? Porque había que preparar suelo para sembrar. Fue bonita esa labor. Yo trabajé desde comenzando el año 71 hasta septiembre del 73.
Yo lamentablemente no me vinculaba mucho, como por el hecho de trabajar en el área de producción, no me vinculaba mucho con los sindicatos ni con las organizaciones sociales. Eso más bien correspondía al Departamento de Desarrollo Campesino o a los funcionarios que trabajaban en cambio de tenencia. Digamos, la parte mía era más técnica, que tenía que ver con la producción. Para mí lo más significativo fue haber estado a cargo del establecimiento de los pools de maquinaria en las regiones de Ñuble, Arauco y Biobío, en que, como les contaba antes, significaba acopiar maquinaria agrícola para uso comunitario. En la medida que lo iban requiriendo los previos expropiados, se planificaba y se entregaba. Esa máquina trabajaba tantas horas y volvía, después requerían de otro tipo de maquinaria hasta llegar al proceso de siembra hasta cosecha, porque también se hizo una importación grande de automotrices de Argentina. Y la otra que siempre destaco es el compromiso que existía de parte de los campesinos con el proceso productivo, porque me tocó vivir una experiencia bien notable en el paro de camioneros de octubre del 72, en que coincidía con la siembra del arroz y no había semilla, porque no había cómo traerla desde Talca. Entonces, la gente que trabajaba en desarrollo campesino, que trabajaba más vinculada con los sindicatos, organizamos un pool, o sea, una caravana constituida exclusivamente por tractores y colosos, no camiones, nada, porque no se podía. Sencillamente fuimos en tractor y coloso a buscar la semilla a Talca y nos significó 3 días de viaje con ataques, nos tiraban miguelitos, pinchaban, había que parar toda la caravana hasta que nos entregaron la semilla. Regresamos, tuvimos que alojar de noche en un predio donde nos dieron permiso, y hasta que volvimos con la semilla y se pudo sembrar arroz del año 72. Y lo notable, lo que yo rescato, el compromiso de los campesinos para ir someterse a esas condiciones. Nosotros teníamos que hacerlo por obligación moral y profesional, pero ellos, digamos, pescaron sus tortillitas, su harina tostada y partieron. No, la zona de San Carlos ha sido siempre zona arrocera, por eso incluso ahí está la arrocera Tucapel, siempre, mucho antes. O sea, la reforma agraria no tiene nada que ver con el tema, es sencillamente desde la carretera panamericana hacia el poniente en que existen los suelos que son aptos para el cultivo de arroz, porque para el cultivo de arroz no es cualquier suelo, tiene que ser un suelo más o menos con poca velocidad de infiltración, tiene que ser un poco impermeable. ¿Por qué? Porque como el arroz crece bajo agua, siempre Ñiquén, Muli, todo eso ha sido zona arrocera. La diversificación partió por establecer mejores praderas, partió por establecer mejores semillas, porque ya había asistencia técnica, por establecer cultivos más rentables, pero fundamentalmente se siguió con los cultivos tradicionales, que en Ñuble en ese entonces lo más fuerte era la remolacha, el maíz y la pradera. La pradera por la lechería y la remolacha por la existencia de llanza, y la llanza jugó un rol muy importante en el apoyo que le prestó a los campesinos del sector reformado. Bueno, los que siempre han sido dueños de Chile nunca estuvieron de acuerdo con el proceso de reforma agraria. Nunca, a pesar de que hubo algunos que entregaron voluntariamente y lo vieron con mayor perspectiva, lo vieron con más humanidad, lo vieron como algo necesario. De todas maneras, esa era una minoría, la gran mayoría estuvo en contra de este proceso que iba a significar precisamente una dictadura, que un país socialista, un país comunista. Lo mismo que está ocurriendo ahora. Todo lo que hizo Boris en tema de avances sociales, nos liberaron de un gobierno comunista.
La dictadura, dijo, nos liberaron de un gobierno comunista. Siempre, necesariamente a través de toda la historia de la humanidad, los dueños, los empresarios, los dueños de la riqueza, los dueños de los medios de producción, se van a oponer, y eso es lo que pasa, y van a seguir. Pero, digamos, lamentablemente ya han transcurrido más de 50 años desde el tema de la reforma agraria, y cada vez lo van a ir negando más. Pues. Sí, aquí en Chile se da el caso de que ahora nunca existió detenido desaparecido, nunca hubo tortura, nunca hubo golpe de Estado. Entonces no me parece en absoluto algo anormal que se diga eso. La historia siempre la escriben los ganadores. Tuvo un tremendo impacto desde el punto de vista de entregar dignidad al trabajador. Tuvo un tremendo impacto desde el punto de vista de mejorar sus condiciones de vida. En un tremendo impacto en que mucha gente tuvo la oportunidad de aprender a leer, en que mucha gente tuvo la oportunidad de conocer otra realidad, que no era la que estaba viviendo ese sistema semi-esclavista en que estaba. Yo creo que lo más importante de todo fue que el trabajador campesino tuvo dignidad, se le entregó dignidad y la posibilidad de resolver o intervenir, aunque fuera medianamente, en su futuro. Ha habido tanto negacionismo en este tema y es tanto como el tiempo transcurrido ya alguien le pregunta a la juventud qué significó para ti el proceso de reforma, no sabe de qué se trata. Pero yo creo que en ese entonces, cuando ocurrió y en el tiempo, poco tiempo que transcurrió después, tuvo un impacto tremendo en términos de que cambiaron las relaciones laborales. El campesino ya no fue visto como un esclavo, un vasallo, sino que pasó a ser una persona. Yo creo que es importante rescatarlo por el tremendo impacto que tuvo, porque desde el punto de vista social fue algo muy importante. Entonces yo creo que vale la pena rescatarlo en términos de hacer una comparación entre lo que ocurría antes del proceso de reforma agraria y lo que significó después, cómo se cambiaron las relaciones de producción, cómo se cambió el tema de las relaciones sociales dentro del campo, porque ya con el término del inquilinaje, digamos, las relaciones sociales fueron otras. Digamos, yo creo que hubo un desarrollo desde el punto de vista social que trajo el proceso de reforma agraria. Un proceso tan hermoso y de tanto esperanzador se frustró por el egoísmo de los dueños del país. Me refiero al golpe de Estado.